Por 8 votos contra 3, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dio un paso más a la posibilidad de revisar la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, que impone la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados. Esto al rechazar nada menos que 3 proyectos de la ministra Yasmín Esquivel que se oponían a la posibilidad de que la Suprema Corte revisara esta reforma. En total, en la sesión de este lunes se rechazaron 6 proyectos, 3 de la ministra Yasmín Esquivel y 3 de la ministra Lenia Batres, los 3 en torno a la reforma judicial. Vamos a revisar el detalle de esta información. El Pleno de la Suprema Corte, en primer lugar, desechó 3 proyectos de Yasmín Esquivel que proponían, los 3 proyectos, no admitir los recursos interpuestos en contra de la reforma judicial por parte de personas juzgadoras y magistradas por ser notoriamente improcedentes. Esa fue la expresión que usó Yasmín Esquivel. Estos recursos son notoriamente improcedentes, dijo, y solicitó además, después de que se rechazara por mayoría sus 3 proyectos, solicitó a la ministra Norma Piña que se aclarara que no se puede detener el proceso electoral porque ya está en marcha. Ante esto, la ministra Norma Piña le dijo, momento, es el punto de si se detiene o no la reforma judicial, es decir, las elecciones de jueces, ministros y magistrados, todavía no está a discusión. No podemos decir ni que sí ni que no todavía porque aún no llegamos a ese punto. Según Esquivel, lo que buscaban las personas que se inconformaron rebasa las facultades del máximo tribunal, lo cual fue rechazado por 8 ministros. De acuerdo con el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, las solicitudes de los juzgadores son legítimas. Dijo que la Corte no puede rehuir a su papel de guardián de la Constitución y lo mismo dijo casualmente o de manera muy llamativa el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, pero en 2022, en aquellos años, el ministro Saldívar dijo que la Corte estaba en la obligación de revisar cualquier cambio a la Constitución en el caso que se tratara de una posibilidad de afectar a la población. Y en ese tiempo él ponía el ejemplo, ¿qué tal que se aprueba la esclavitud? ¿A poco la Corte no va a poder detener una reforma así de nociva? Y la esclavitud o la trata de personas o cualquier otro delito que se haya aprobado por mayoría en el Congreso de la Unión, la Corte estaría obligada a detenerla. Y del mismo parecer fue hoy Juan Luis González Alcántara Carranca, que dijo, me parece que la petición de los promoventes sí amerita la apertura de un expediente principal en la cual se pueda dilucidar los méritos de sus reclamos, máxime cuando el Tribunal Constitucional no puede rehuir de su papel de guardián del texto supremo, ni tampoco se puede la amplitud contenida en el mandato previsto en el artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en torno a nuestra obligación por velar por la independencia y autonomía de la rama judicial. Es decir, que de acuerdo con el ministro, la Suprema Corte está obligada desde 2 ángulos. El ángulo de velar por la Constitución y por sus principios fundamentales y por la independencia y autonomía del propio Poder Judicial. Y Yasmín Esquivel, ya una vez que vio que se rechazaron sus 3 proyectos, es decir, que le quedó claro que se abrió la puerta a la posibilidad de revisar la reforma constitucional en materia judicial, ojo, que aún no se está haciéndose la revisión, sino se aceptó nada más que sí hay facultades. Eso es un primer paso y seguramente el camino será todavía muy largo y no descartamos que esto termine cuando ya estén organizándose incluso las elecciones, porque el oficialismo tiene muchísima prisa. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum, que aunque la Corte no coopere, esto va
Entregaron iniciativas de leyes secundarias hoy, van a quedar aprobadas para el miércoles, según dijo Gerardo Fernández Noroña. El INE está también trabajando a marchas forzadas para dejar todo planchado. Y Yasmín Esquivel, pues, digamos que alineada, obediente a las instrucciones de la 4T, dijo que cancelar las elecciones que ya están en marcha, eso fue lo que señaló, va a enervar la discusión pública. Solicito a la presidencia, es decir, a Norma Piña, que se anticipe, o sea, que se dictamine de una vez que no se puede suspender el proceso que ya se encuentra en marcha para dar certeza y seguridad a los mexicanos. Por favor, tenemos el deber de velar no solo por una mejor solución técnica y jurídica, sino también por pacificar los conflictos en lugar de enervar la confrontación pública como la que hoy tenemos por un mal entendimiento de nuestras decisiones. Y todavía el día de hoy es oportuno aclarar que no se puede suspender este proceso electoral en el caso que ya se está dando de admitir esta consulta a trámite. Es decir, Yasmín Esquivel quería que se dictaminara más allá de la votación y sin haber un proyecto en firme respecto a eso, que la ministra Norma Piña diera una declaración para avalar la elección porque ya está en marcha y porque se le da certeza, y para no enervar la discusión pública, vaya argumentos baratos los que expresó la ministra Yasmín Esquivel. Y le dijo la ministra Norma Piña con esa tranquilidad que la caracteriza, le recordó dos cosas. Una, que en un caso que está analizando Juan Luis González Alcántara Carrancá, sí hay una petición de las personas que han impugnado de suspender el proceso electoral planeado para el 1 de junio de 2025, y dijo que será en sesiones futuras en que se discutirá si es procedente o no que la Corte ordene la suspensión de las elecciones. Es un asunto que todavía vamos a entrar a discusión, que es precisamente el que siguen y los que siguen, como usted sabe, y por lo tanto el ministro ponente no tiene que hacer ninguna precisión. Primero, porque todavía no está decidido, lo vamos a ver en los asuntos de la ministra Batres, y segundo, porque no lo solicitaron así los peticionarios. Es decir, ningún peticionario pidió que se aclarara que las elecciones no se pueden suspender, ningún peticionario, es decir, alguien que esté impugnando la reforma judicial, solicitó que no se enervara la discusión pública, por lo cual, pues una ministra, la presidencia de la Corte, ni tampoco ningún ponente está obligado a declarar nada que no sea materia de la discusión en turno. Y bueno, durante la discusión vimos dos cosas respecto a Lenia Batres. Una, que la ministra Norma Piña tuvo que otra vez darle lecciones, darle explicaciones de cosas que ella no entiende. Se hizo evidente otra vez su gran ignorancia como constitucionalista, no tiene formación constitucionalista, y eso sale a relucir a cada paso. Hay videos ya circulando en redes sociales donde la ministra Norma Piña, con toda la paciencia, le explica: esto no es así, esto sí, esto no, porque sus 3 proyectos se quedaron sin materia y de ahí que fueran rechazados. Estos proyectos de Lenia Batres que fueron rechazados se refieren al otorgamiento de las medidas cautelares, es decir, a la suspensión de la legislación y de la promulgación de la propia reforma, que se desecharon por no tener materia porque ya se legisló y ya se aprobó. Entonces, ya no viene al caso, no tiene sentido legislar o dar un fallo, perdón, me corrijo, en torno a algo que ya ocurrió y no tiene ya reversa. Y bueno, pues por su parte, el ministro González Alcántara Carrancá dijo que la facultad de la Corte para revisar el texto constitucional es una cuestión que no se ha resuelto
y que han existido casos en los que la Suprema Corte sí ha considerado la posibilidad de invalidar reformas a la Carta Magna. No es algo que sea un tabú, se ha discutido en el pasado, no se ha hecho, pero sí se ha discutido, es lo que señaló el ministro. Y Lenia Batres, bueno, pues otra vez volvió a salir con sus argumentos de que frenar la reforma judicial sería estar como si la Corte estuviera legislando, sería violar la Constitución, sería equivalente a un golpe de Estado y tantos otros argumentos que trae en la bolsa la ministra Batres para defender la reforma tal como se lo encomendó Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, tras el rechazo de estos asuntos, se pasaron los asuntos a otros ministros, a ministros de la mayoría que ganó hoy, para que se reformulen nuevos proyectos y se analice si ya ahora sí se suspende o no la reforma judicial, si se procede primero a la revisión, ¿no? Y después, ya una vez de revisar el fondo del asunto, si se pasa a votar por su suspensión o no.